Hola a todos. Hoy tengo el enorme gusto de iniciar con una serie de pláticas, porque realmente no es una conferencia. Son una serie de conversaciones que voy a tener con una gran amiga desde la infancia, la psicóloga Rosalinda Coudurier Sandoval, a quien conozco desde pequeña y con quien he guardado y conservado una amistad de muchos años, con un recuerdo muy bello de sentimientos muy lindos y de una sonrisa maravillosa que, que realmente hoy quiero traer acá y compartir con ustedes. La idea de este proyecto es una idea de hace tiempo. Yo padezco cáncer de mama y estoy actualmente en remisión, pero decir que estoy en remisión significa que por lo pronto la enfermedad está pasiva, pero el cáncer no tiene cura. Y eso es algo que nos cuesta trabajo entender a quienes lo padecemos. Pero al mismo tiempo, también es importante entender que con el cáncer no se nos termina la vida, que podemos seguir viviendo con él y podemos seguir haciéndolo de quizás mejor manera que antes. Desafortunadamente, el tránsito por la enfermedad es un tránsito complicado que inicia desde el primer momento, desde el momento en que nos dan un diagnóstico, la manera como nos lo dicen, lo inesperado de la noticia, el deseo de que nunca nos pase, que no nos pase a nosotros, etcétera. Son muchos los factores que hacen difícil el momento en el que recibimos un diagnóstico por parte del médico de este tipo. Sin embargo, hoy queremos iniciar este proyecto con la sola idea de apoyar a las personas, mujeres y hombres, porque todos podemos padecerlo, y para que cada uno pueda encontrar aquí alguna respuesta, alguna duda o algún apoyo a algún momento difícil. Es el solo interés por ayudar y esperamos poder hacerlo. Los temas que aquí trataremos, buscaremos que sean temas de su interés y que les sean de utilidad. Y al mismo tiempo estaremos abiertos a escuchar sus sugerencias para tratar algunos aspectos que para ustedes pudieran ser importantes en la medida en que nosotros podamos responderlos. Algunas de ustedes me conocerán, soy María Cristina Ursáiz Lares y algunos no me conocen, pero desde que me operaron inicié con un proyecto que se llama Corriendo por Ellas y el título respondió a una carrera espiritual que yo inicié en el momento en que me operaron, me realizaron una mastectomía bilateral total y en ese momento todo lo que viví, todo lo que padecí, lo ofrecí por esas otras personas que sin tener las posibilidades, los recursos o las ventajas que yo podía tener en sobrellevar esta enfermedad porque había sido bastante benigna, pudieran servir de apoyo, por lo menos en el sentido espiritual. Y desde ahí inicié una carrera que ya ha llevado varios años y siempre he tenido presente a todas esas personas que hoy y desde entonces padecen y a futuro padecerán cáncer de mama. Y hoy por eso he decidido iniciarlo y con la ayuda de todas las personas que colaboran conmigo en Entre Todos, iniciando con Guillermo García Naranjo Ursáiz, mi hijo, quien no solo me ha apoyado, sino ha sido muy cariñoso en insistir en que tratemos estos temas y es muy generoso en proporcionarnos toda la ayuda. Y hoy me siento especialmente contenta de decirles que tengo a mi amiga querida, Rosalinda. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañes y que podamos tener esta charla. La idea, como lo platicamos, es simplemente que tú nos des
tu punto de vista, que podamos encontrar algunas respuestas a toda esta cuestión de la enfermedad y del diagnóstico que son muy complicadas. Entonces, si te parece, a mí me gustaría iniciar con el tema de qué sentimos o qué nos provoca la noticia de que padecemos cáncer de mama. ¿Cómo podemos solventar esa situación que nos distorsiona, que nos provoca una serie de sentimientos tan encontrados y tan difíciles de entender y de sobrellevar? ¿Tú qué opinas? Pues sí, gracias Cristi primero por esta presentación y por el cariño, es mutuo y colaborar contigo en este proyecto pues me entusiasma y me anima a, pues eso, a ayudar y a dar un poquito de la experiencia tú vivida y yo por mi profesión de haber acompañado a personas pues que sufren, ¿verdad? Independientemente del diagnóstico. Pues sí, lo primero que sucede pues es un shock, o sea, la persona, hay una desconexión neuronal para que esa información pues no te devaste, ¿verdad? Y poco a poco pues irlo asimilando y claro que viene una tristeza muy fuerte y una pregunta que a quién se lo digo o lo oculto. Y esto es algo que surge inmediatamente por el cariño que sientes a tus familiares y que el dolor y la tristeza de saber de esta noticia, no quieres que la vivan las personas que están cerca de ti, llámese hijos, esposo, pareja, hermanos, padres, en fin. Entonces, esa es la primera encrucijada, ¿verdad? Estos dos sentimientos de mucha tristeza y de lo comparto o no lo comparto. O viceversa, a veces la noticia se la dan al hijo porque la persona ya es mayor o porque por aras del destino la recibe un familiar y no la recibe la persona indicada. Y vuelve a surgir esta pregunta. Y lo que llamamos que hay un secreto, ¿verdad? Un secreto de no compartir este dolor que estoy sintiendo porque no quiero que mi familiar, mi amigo, la persona que más quiero, lo viva también. Y es un sufrimiento dividido, un sufrimiento callado, un sufrimiento ahogado, que si no se... y que por lo regular, la persona a la que no se lo dicen tiene el diagnóstico, lo sabe, porque está sabiendo que está sintiendo y sabiendo que no está. Y por más que se lo niegue el familiar, ella sabe fisiológicamente que no está bien. Que no está bien físicamente y que no está bien el diagnóstico que le dijeron que no tiene nada, ¿verdad? Y viceversa, o sea, y entonces es un secreto, pues un secreto oculto que es muy doloroso y que cuesta mucho trabajo compartirlo, pero es el primer camino para el acompañamiento, para ese acompañamiento y ese, sí, ese sufrimiento que se va a compartir y que vas a saber que si la otra persona está llorando porque te quiere y porque te va a acompañar y porque van a compartir. Si tú tienes algo bello, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando tienes una noticia de que vas a tener un bebé o que te acabas de sacar un premio, o que te acabas de graduar o que acabas de escribir un libro, cualquier noticia o te vas a ir de viaje, ¿qué quieres hacer? Compartirla con los que más quieren. Y eso piensas en la alegría, pero también la tristeza es importante para que sea un soporte a la persona que está diagnosticada con esta enfermedad. Y también es muy importante el cómo te lo dicen, con mucho respeto, con mucha valoración a que es una persona que está recibiendo este diagnóstico. Debe de haber, hay toda una metodología
para dar malas noticias. Fíjate que una de las grandes dudas que yo tuve cuando me dieron el diagnóstico, que además a mí no me dieron de buena manera, desafortunadamente, y médico privado, y de buen hospital, fue realmente dura la manera y cruel la manera como me lo dijo, y tienes toda la razón. Duele muchísimo. Duele mucho más porque tú no esperas una noticia de estas. Tú nunca piensas que te va a pasar, pero en el momento en que te lo dicen y que sabes que está sucediendo, pues como bien has dicho, quieres sentirte arropada, quieres sentirte sustentada, quieres que te digan, pero va a estar todo bien, no te van a decir lo contrario, ¿no? Pero la segunda cosa fue este dolor que yo siento, ¿a quién se lo voy a decir? ¿Lo voy a decir o no lo voy a decir? Y sí lo pensé. Yo pensé no decir y transitar por esto y decir, siempre he sido muy independiente y más en mis enfermedades. Y mi primer sentimiento fue no decirlo. ¿Por qué? Porque tienes toda la razón. Yo no quería que mi gente querida sufriera lo que yo estaba sufriendo. Pero al muy poco tiempo, casi de inmediato me di cuenta que el cáncer no se puede vivir sola. El cáncer necesita apoyo, necesita algo que es muy importante, es ayuda. No es algo que uno se sienta la super mujer capaz de sobrellevarlo y de ir al médico y hacerse los estudios y salir de la operación. Pues no. Yo creo que el cáncer nos pone en nuestro sitio y nos hace sentir como a cualquiera la necesidad de tener la ayuda y sobre todo el cariño, el abrazo, el apapacho, las palabras que te digan todo va a estar bien. Y cuando eso sucede, pues se transita y se puede transitar de mejor manera. Y es muy cierto lo que dices, o sea, poderlo llorar, y eso sí, yo siempre hablé con verdad, siempre dije las cosas como son. Tú bien dices, yo sí quería saber y pienso que esas cosas no se ocultan ni de aquí para allá ni de allá para acá. A mí no me hubiera gustado que me lo ocultaran mis hijos, por ejemplo. Una noticia de ese tipo, a mí me gustaría saberla, ¿no? Y pienso que a las personas pues a veces se mezclan muchos sentimientos, ¿no? Pero sí creo que lo que tú dices es cierto, necesitamos compartir la noticia y compartirla en conjunto, ¿no? Sí, y hay dos puntos que tocaste muy, muy ciertos en el diagnóstico, además del respeto, de la forma de decirlo, la confianza y de infundir que es solo un diagnóstico, pero que hay un tratamiento, que no es un ultimátum. Sí, hoy es cáncer, pero infundir esperanza y confianza tanto en la ciencia como en los apoyos que tenga la persona espiritual, religiosamente, familiarmente, porque es una enfermedad que se tiene que, multidimensional, que se tiene que trabajar no nada más con el oncólogo, o sea, muchos intervienen para llevarla a cabo, para sacarla adelante. Y eso es la manera, una de las maneras de decirlo, darle tiempo, infundir confianza, hablar de todas las posibilidades, de todos los tratamientos y para que la persona elija, porque al fin y al cabo es su decisión. Y algo que tú dijiste y que yo lo vi muy cerca en esas eh, no sé cómo llamarlos, que tú los ibas escribiendo, corriendo por ellos, que lo ibas poniendo en las redes sociales, ¿cómo te transformó de algo que es tan fuerte, pero te fue transformando y yo vi ese cambio o esa fuerza en ti para decir, ahora vivo, y ahora vivo lo que estoy viviendo en cada segundo y en cada momento y le diste un giro totalmente a la enfermedad
para aprovechar hasta el último minuto o hasta el último espacio que tenías, tanto en el hospital como con tu familia, con todo lo que te estaba rodeando. Y eso es un ejemplo que para mí fue de mucha fortaleza. Otra cosa, fíjate, además de admirarte y ver toda esa fuerza, pero fíjate, ahorita que hablamos de fuerza y de esta idea de fortaleza que tenemos, de no presentarnos vulnerables ante los que queremos, con el sentimiento de la tristeza, de la vulnerabilidad, de la fragilidad, eh, y nos han inculcado, sé fuerte, no llores, sé fuerte como un roble. Y hay una enseñanza muy hermosa que nos dice todo lo contrario, y la naturaleza. Y tú que vives en un lugar tan bello que no conozco, pero que es Mérida, y que la vegetación, dime, Cristi, ¿qué es lo que más hay allá de árboles? ¿Cuáles son los árboles que hay allá? Pues hay mucho aguacate, hay mucho chico zapote, hay laureles, hay pues prácticamente todos los que son de trópico, ¿no? Pero Y de la costa, pero el enormes, clásico de la ceibas, costa, el clásico, palmeras, palmeras. palmeras. Sí, claro. Llegaste al punto. Y fíjate, en eso yo vivo en Guadalajara y aquí pues sí hay mucho roble, hay laureles también, como dice, y árboles muy de troncos muy gruesos. Y sin embargo también tenemos fuertes tormentas. ¿Y qué pasa con esos árboles? Desgraciadamente en Se tiempos de caen. lluvias se caen. Y de Y, raíz, ¿eh? ajá, y son árboles gruesos, Así. fuertes, que tú dices, pues es un árbol. Y en el lugar donde tú vives, ¿cómo son las palmeras? Y en los vientos, nada de comparación. Los Ahí se mueven huracanes. por kilómetros por hora cuando entran los huracanes. Y ustedes cierran con madera y cubren sus vidrios y sus casas, porque ahí los vientos sí, realmente cuando entra un huracán, arrasa y destruye. Pero ¿qué pasa con las palmeras? ¿Son qué? Flexibles. Flexibles, flexibles. Y sus hojas también tienen Sí, abierturas dedos. para dejar traspasar el viento. Y casi por lo regular no se cae, no se cae. Y ese concepto de presentarte frágil, vulnerable, pues nos da miedo y nos dice no. Y en cambio la naturaleza nos enseña que ser vulnerable, que ser flexible, que rendirte a los vientos te hace fuerte y no te tira y no te derrumba. Pero ha sido un concepto bien difícil. Y tú ves a un boxeador también, y bueno, estamos a mucha distancia, pero hay un ejercicio que se hace, que se ponen dos personas enfrente y les dices, ponte rígida y pon firme los pies, y entonces la otra persona le pides que te empuje, y en esa rigidez, el empujón, por más leve que sea, te desequilibra y te caes. Y en cambio le pides a la persona, dobla tus rodillas, flexiónate, gírate, y que la otra persona el mismo impulso te lo dé, no te caes. También, ¿quién nos enseña? Los boxeadores. Los boxeadores continuamente se están moviendo, ¿verdad? Y están doblando las rodillas para que el impacto no te tire. Y es un concepto que se ha manejado y que tenemos, no, sé fuerte, no llores, inculcar fortaleza a través de la rigidez. Y es todo lo contrario. Y entonces, al tú sentirte frágil, sentirte vulnerable, te estás abriendo a la posibilidad de que otro también te vea con misericordia y con compasión. Y son palabras que no generan, pues, que generan mucho cariño y mucha empatía, más que lástima. Y son conceptos que Totalmente de hemos acuerdo. Ujú. manejado.
Porque manejado mal. no es lástima lo que se necesita cuando uno se siente enferma. Lo que necesitas es compañía, lo que necesitas es apapacho. Al contrario, lo que necesitas es alguien fuerte que te sostenga, ¿no? Y yo creo que sí fue muy importante tener a mi familia, tener a mis amigos. Quizás no los tuve tan cerca como yo hubiera querido, porque también fue un momento de introspección, de guardar fuerza para lo que se iba a enfrentar, porque algo que me quedó muy claro fue que yo iba a salir adelante. O sea, yo desde el principio tuve una visión muy positiva y siempre confié en que las cosas iban a salir bien, aunque sí entiendo que a veces los diagnósticos son más fuertes y las situaciones son más complicadas. Yo, gracias a Dios, no tuve una situación de las más graves, al contrario, fue bastante benigna. Pero, pero la otra cosa, así como por un lado traté de fortalecerme al interior de mi familia y de mi círculo muy cercano, también por el otro lado, sí sentí la necesidad, y tú bien hablaste de lo que yo publiqué en Facebook, porque lo hice desde el primer día, porque había gente a la que yo no le iba a poder decir y quería decirles, tengo cáncer de mama, pero quiero que sepan que estoy bien y quiero que sepan que voy a salir adelante. Ese abrir el tema a mi mamá le hubiera escandalizado, porque mi mamá hubiera dicho que es uno de esos temas que no se habla, ¿no? Son de esos que la gente, uno no le dice a la gente que tiene cáncer de mama. Pero yo siempre he pensado diferente, en paz descanse mi mamá querida, pero yo creo que sí es algo que podemos manejar. Es una enfermedad como cualquiera otra. No debe de ninguna manera avergonzarnos, no debe de ninguna manera hacernos sentir mal. Simplemente es una enfermedad como cualquiera. Y tratarla como esa, abiertamente, con la compañía que nosotros vayamos queriendo tener, ¿no? Y con la cercanía de las personas que queramos, pueden ser pocas o pueden ser muchas, ya eso será de cada quien, ¿no? Pero sí es importante que podamos abrirlo. Exacto. Abrirlo y hablarlo es una manera de sacar la tristeza, además de llorarlo. Y también esa introspección te lleva a sentir ese dolor y hacer una recapitulación o un análisis de qué he hecho y qué quiero hacer ahora en adelante. Y como tú bien dijiste y lo hiciste, confiar. Confiar, tener fe y vivir la vida desde ese momento de otra manera con las decisiones que ibas tomando día con día, porque así lo hiciste. Día con día había que tomar decisiones, pero también no nada más eran decisiones sobre la enfermedad y sobre el diagnóstico y sobre los tratamientos. Era día a día tu vida alrededor, con tu familia, con lo que comías, con lo que veías, con las experiencias, con tus amigos, con las nuevas personas que te acompañaban en este padecimiento, con este equipo multidisciplinario de personas que te atendían. Todo eso lo viviste con una visión y con una imagen diferente. Quiero vivir el día de hoy. Y cuando vives así, o solo por hoy, por el día, vives en la realidad. No te centras en el pasado, que puede ser doloroso porque lo que dejaste de hacer o los recuerdos, las heridas, lo que te ha lastimado del pasado. Y tampoco vives en el futuro, que te genera ansiedad, angustia, desesperación, frustración y mucha ansiedad que se suma a pues todo lo que estás viviendo y que no ayuda para el diagnóstico y para enfrentar pues todos esos tratamientos, llámense quimios, operaciones, radioterapias, en fin, todo lo que hay que hacer para sacar adelante una enfermedad así, ¿verdad? Y fíjate que un poco la idea de este proyecto desde el principio fue
a llegar de buena información a las personas que padecen cáncer de mama, porque la verdad es que no nos dicen nada. Yo fui a la operación sin que me hubieran explicado absolutamente nada de lo que me iban a hacer, excepto el cirujano plástico que sí me habló de los expansores y de la posibilidad de tener unas prótesis posteriormente y de las ventajas de tenerla desde el punto de vista fisiológico, etcétera. Pero en el otro sentido hay muy poca información y hay muy mala información y desinformación y todo lo que complica, porque el, la peor situación de miedo se da cuando no sabemos ni entendemos qué pasa, ¿no? Entonces, si de por sí el cáncer es un misterio porque no sabemos qué lo causa o cuáles son las razones por las que lo padecemos, pues si a partir de eso tampoco entendemos la enfermedad y no sabemos los tratamientos, qué va a suceder, y la verdad es que poca molestia, en mi caso por lo menos, se tomaron en explicarme muchas cosas que con el tiempo entendí. Pero sí es importante que nosotras procuremos tener toda la información antes y después de la operación. Pero no cualquier información, no se trata de la información que pueden tener Sí, las sí. redes así de manera superficial, sino información que sea verídica, que sea correcta, que realmente nos alimente, que nos proteja. Pero sí es muy importante estar informadas. Claro, y información sobre ti, porque tú Además, eres una, o sea, no puedes generalizar, o sea, tu diagnóstico es tuyo con tu complexión, con tu edad, con tu historia clínica, con tu historia de vida, tanto físico como emocionalmente, ¿verdad? Y como bien tú dices, la información te da poder, poder de decisión, poder de elegir lo que en ese momento tú, tú decidas hacer con tu cuerpo y con tu proceso, ¿verdad? De elegir los médicos, de elegir los recursos, ¿verdad? Y la parte emocional también de decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy deprimida? No, estoy muy triste y también buscar ayuda y apoyo en ese aspecto, además de tu familia, además de sentirte apoyada. ¿Y por qué no? Porque dice, no, no, es que va a llorar. Sí, lloren juntos, abrácense juntos. Qué mejor llanto y qué mejor que el hombro de la persona que más te quiere, que más pues, te ha visto en tu vida, que ha estado a tu lado, ¿verdad? Y que tienen esos lazos. Y por eso este programa, redes, ¿verdad? Pero no esas redes que tú dices de Facebook y de Instagram, esas redes que se descubren en el amigo, en el familiar, en el vecino, que te lleva una manzana, que te lleva eh, eh, un, un artículo, una recomendación de un doctor, pero con ese cariño, ¿verdad? Ese afecto que te nutre realmente para sentirte que hay alguien que está preocupado por ti, que hace una cadena de oración, que le sale una lágrima simplemente o que no le salen palabras, pero está junto a ti y te ve con una ternura y un amor y te abraza. fíjate que yo tengo muchos recuerdos muy lindos de amigas muy queridas que hicieron todo lo posible porque yo me sintiera bien. Y aunque yo me cerré mucho a mi círculo más cercano, de todas maneras, no por eso dejé de ver todo su cariño. Eh, Alguna de ellas me hizo favor de mandarme un cojín o una pijama, pensando que la ropa me podía molestar. Otras me mandaron una serie de aditamentos o de comida o de lo que fuera. Pero hubo uno muy especial que me enterneció terriblemente. Fue una amiga que me llevó un rosario hecho con gomitas que su hijo había hecho para mí. O sea, ¿Gomitas de dulce? gomitas de dulce, Ay, claro, claro, claro. Y la cruz era una galleta y las gomitas estaban ensartadas. Pero lo más valioso, digo, además de ser un rosario que aprecié muchísimo, el dulce, las gomitas además me encantan,
pero sobre todo el trabajo del niño de ir ensartando una por una. Y la verdad que tomarse la molestia, ella de dirigir a su hijo y del pequeñito, que hoy es un muchacho, la verdad es inolvidable. Es un detalle que, como muchos, hicieron del cáncer algo que valió la pena. Porque si de todas maneras lo vamos a vivir, pues tenemos más que de dos sopas. Yo así lo pensé, o por la buena o por la mala. Y dije, pues por la mala las cosas no salen muy bien, que digamos, entonces, pues mejor por la buena. Y por la buena me fue bien. Y Sí, creo que eso ayudó porque el estar deprimido ayuda a que la enfermedad sea más agresiva. En cambio, cuando tu estado de ánimo es alto, tu aparato inmunológico está más elevado. Entonces, yo creo que por donde le vea a uno el buen ánimo es una buena manera de pasar por estos trámites, ¿no? Tan dolorosos. y qué mejor que ese ánimo lo recibas de las personas que te Así es. aprecian y que te estiman. ¿Y cuántos simbolismos y significados tenía ese rosario? Sí. Primero eran dulces, ¿verdad? Es un regalo, ahora sí que tan dulce, por su contenido y por su significado y por Todo. su todo, y el trabajo de un niño, ¿verdad? Un chiquito, de haber tenido 8 años, 7 años, era un chiquito, Qué ¿no? hermoso, qué Y que hermoso. además, ¿qué podía saber de mí? Y lo hizo, de veras, cuando me lo De mucho llevó y abrí corazón. la caja, me conmovió profundamente. Hasta la fecha me conmueve, ¿no? Sí, y precisamente para fortalecer esa tristeza, pues dejarte querer y volvemos a repetir y vuelvo a decir lo que mejor que abrazarte, porque hay muchas formas, hay Así es. veces que hay gente y tampoco nos preparan ni para tratar a una gente con discapacidad, ni para tratar, porque a veces nos paralizamos y no sabemos qué decir o voy a ofender o voy a meter la pata o voy a decir algo que a lo mejor no es propio y que va a doler más. Entonces, toda esta cultura, te digo, de la rigidez o de no educarnos y no darnos conocimiento para saber cómo tratar a estas personas, pues es lo que a veces nos bloquea y nos hace esa barrera para no transmitir pues todo ese cariño y que hay distintas maneras de demostrar el afecto, de demostrar el amor. O sea, dando, estando, diciendo, con contacto físico y haciendo por las personas. Ya dije las 5, dar, decir, hacer, estar y el contacto físico. Y una sexta que yo agrego, esto es de un libro, un autor, que ahorita no recuerdo su nombre, pero si quieren para la próxima. Y yo agrego el respeto. El respeto también a la decisión de la persona de cómo vivir. Si tú tienes un momento que quieres hacer esta introspección, que quieres estar sola, pues respetarte esa decisión. O muchas veces sucede que te dan opciones de tratamientos y la persona quiere tomar otras alternativas y los hijos, ya hay ese conflicto, ¿verdad? Pero bueno, el respeto ante todo hacia cómo quiere vivir esa persona, pero que te acerques de alguna manera dando eso, estando con la persona, a veces sin decir nada, acompañándola. Fíjate, Cristi, en este aspecto hay algo, hay una historia que yo, bueno, les pregunto y creo que todos hemos vivido de alguna otra manera sin este diagnóstico tan fuerte, pero hemos vivido experiencias de que algún familiar, algún ser querido está en terapia intensiva, está en una operación o lo están cosiendo, o está en una zona que no tenemos acceso a él por X o Y razón y estamos afuera de esa puerta y estar solo. ¿Qué? Hay un mundo de diferencia a vivirlo solo afuera, acompañando a ese enfermo,
en la sala de operación, en la terapia intensiva, en la cirugía que lo estén cogiendo, en fin, de vivirlo solo o de estar con una persona que te acompañe. Ahí es cuando se ve el significado del estar. Y tú le preguntas y hacen estos ejercicios de meditación, de decirle a la persona, a ver, imagínate, o trae a tu recuerdo una memoria de que es un familiar, que estás afuera, y que lo vives solo o lo vives acompañado con un ser querido, con un amigo o con alguien de ahí mismo del hospital que se te acerca y te acompaña. Simplemente ni te da un café ni nada, simplemente estar ahí. Es un mundo de diferencia. Un mundo de diferencia. Esa compañía, esa persona que está ahí. Y dices, ¿qué hizo? Nada. Simplemente acompañar a recibir, a esperar que puedas entrar o que te salgan a dar ese diagnóstico. Pues la verdad es que es un tema muy fuerte. Creo que requiere de muchas pláticas, Rosalinda. Yo te agradezco de manera muy especial que hayas generosamente accedido a colaborar y a compartirnos eh, todo ese conocimiento y esa experiencia que tienes humana y de conocimientos de tantos años. Debo decirles a todos ustedes que nos escuchan que Rosalinda es psicóloga con maestría en terapia Gestalt, es tanatóloga también y tiene estudios de posgrado en relaciones de ayuda y en cultura de la paz. Creo que su formación habla bien de ella, pero su manera de pensar es muy clara también y habla muy expresivamente de su manera de ser y de su buen corazón. Yo te agradezco mucho, Rosalinda, y te invito a que tengamos siguientes pláticas donde tratemos toda esa serie de otros cuestiones relacionadas con este tema, que pues nos van a faltar programas para tratarlas todas, pero te agradezco y te pregunto, en caso de que alguien te pueda querer localizar, ¿hay manera de poder localizarte? Claro, yo doy mi teléfono, es el 33 10 39 22 35. Estoy a sus órdenes. Yo, como tanatólogo aquí en Guadalajara, puedo hacer visitas a domicilio de personas de la tercera edad o personas en fase terminal. Tengo mi consultorio o también doy clases en el Centro San Camilo, que está en Pablo Casals 2983 en la colonia Prados Providencia. Ahí doy cursos y colaboro con el Centro San Camilo. Y bueno, pues al contrario, es un placer este reencuentro, aunque sea a distancia, de volverme a reencontrar con una amiga tan querida, compañera de la infancia, de la primaria, secundaria. Y bueno, si puedo cooperar con pues con estas charlas en ayudar a personas que pues se sienten desorientadas, que necesitan, como tú dices, tener más información, pues adelante, ¿verdad? Y estoy muy complacida y muy agradecida y muy contenta de este reencuentro y de pues que esto llegue a las personas que lo necesitan, que quieran escucharnos, ¿verdad? Pues eres muy generosa, Rosalinda, muchas gracias. Y debo mencionar que el momento del reencuentro con Rosalinda fue precisamente cuando yo tuve cáncer. Cuando yo recibí la llamada después de muchos años de no vernos de Rosalinda, fue una emoción muy especial. Desafortunadamente yo estaba pasando el momento más doloroso y acababa de llegar a mi casa. No tuve la oportunidad de verla en persona, pero a partir de ahí hemos coincidido y espero que lo sigamos haciendo por muchos años, Rosalinda, y en este proyecto que aprecio mucho, que agradezco y que repetiremos más adelante y los invito a que continúen con esta serie de programas y al mismo tiempo agradezco a cada uno de ustedes por su escucha,
por su paciencia y por su generosidad con nosotros. Buenas tardes.